Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tómate en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Muy bien, cariño. Una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo Acuario es como que tú fueras un ángel, pero estás prácticamente recostada en lo que es en el suelo, Acuario. Y es como que estás un poco temeroso, temerosa, como mirando para todos lados. ¿Sabes qué siento, Acuario? Siento que muchos de ustedes me preguntan o se preguntan a Dios, al universo, a las energías, ¿algún día llegará una persona real a mi vida? ¿Algún día conoceré una persona que realmente me ame? ¿Algún día tendré una oportunidad en mi vida? ¿Algún día seré feliz? Y el otro mensaje también, mi querido Acuario, posiblemente para muchos de ustedes es importante que una persona se decida o que simplemente exprese lo que siente por ustedes. Pero al parecer, parece que esta persona tarda mucho. O que simplemente, cariño, es una persona que en estos momentos está ausente, sea hombre, sea mujer, mi querido Acuario. Por eso que tú te preguntas y dices, ¿será acaso que siempre me lo voy a pasar así? Inseguro, insegura, con miedo, un poco triste, esperando que esta persona reaccione o que llegue la persona ideal, porque puede ser que hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, no tengo a nadie. Pero es cierto que en algún punto de mi vida siento soledad, mi querido Acuario. Tú necesitas, como se dice, una bendición, tú necesitas un respiro, tú necesitas que llegue ese milagro. Tú necesitas ser feliz, Acuario. Vamos a ver signos y luego vamos a preguntar por qué tú llegas a esta conclusión, qué es lo que está pasando, mi querido Acuario. Vamos a ver. Me sale lo que es Tauro, me sale Aries, Piscis o Acuario, cierras con un Leo. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales, mi querido Acuario. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? La letra M o W. La letra E. Y otra vez la letra E. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta del 3 de bastos. Cariño. Para muchos de ustedes, mi querido Acuario, posiblemente tu felicidad puede ser la tranquilidad de los tuyos, de tus hijos, de tu entorno. Algunos de ustedes, cariño, es como que estás en estos momentos a la guardia, a la defensiva. Y no porque a lo mejor de repente te preocupe tanto tu vida, cariño,
Como dices tú, Richard, yo ya he vivido, yo ya he tenido lo que es mi historia, a mí me preocupa los míos, tu familia, tus hijos, tu pariente, tu entorno. Siento que tú quieres lo mejor para ellos. Y posiblemente puede ser que está habiendo algún tipo de cambio en tu vida, Acuario, y esto quizás pues te pone nervioso, te pone nerviosa. A lo mejor estás en un proceso de mudanza, a lo mejor tienen que vender la casa, a lo mejor se están cambiando de país, de trabajo, y tú lo único que quieres es proteger a los tuyos, mi querido Acuario. O hay una persona que se ha marchado de tu vida y a ti te preocupa posiblemente cómo van a reaccionar tus hijos ya que esta persona se fue. Si a lo mejor existe lo que es una separación. Lo único que tú quieres, Acuario, es lo mejor para los tuyos. Pero hay algo que está aconteciendo, hay algo que te está preocupando. Pero te vuelvo a decir, no es que a ti te afecte. No es que a ti esto te cause tanto daño, te causa daño que ellos, tu entorno, sufran. Por eso que tú estás así, Acuario. Vamos a ver qué más me dicen el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver. Me sale la carta del 2 de copas. A veces te gustaría ponerte en contacto con esta persona, tan solo para tener un poco de tranquilidad, un poco de paz. A lo mejor, cariño, tú me dices, Richard, yo sinceramente por mí no me pusiera en contacto con él o con ella, pero lo hago por mis hijos. O lo hago porque quiero la tranquilidad de mis hijos. Puede ser que esta situación, mi querido Acuario, no sea de una forma tan directa. Vamos a suponer que tus hijos se han separado de su pareja. Tú quieres hablar con la otra parte para la tranquilidad de tus hijos. Vamos a suponer, cariño, que a lo mejor a tus hijos le han echado el trabajo, a una persona muy especial. Tú quieres hablar con los dueños para la tranquilidad de ellos. Te preocupa mucho. ¿Por qué yo te digo esto, Acuario? Porque tú aquí, como carta guía, carta consejo, tú estás buscando lo mejor para los demás. Tú estás como protector y protectora, pero aquí hay dos personas que se dan la espalda. O simplemente, corazón, no hay reconocimiento. Y a ti no te gustan las injusticias, Acuario. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta del Rey de Bastos. Algunos de ustedes, Acuario, se han atrevido a hablar con esa persona o posiblemente tú has reclamado algo a una persona. Esa persona, cariño, se ha sentido ofendido, ofendida. Cuando de repente tú me dices, Richard, y no entiendo por qué. Porque ellos son malos, ellos son malas. ¿Por qué te digo que estas personas son malos y malas? Fíjate. En primer lugar, es una persona, cariño, que está con ese porte de orgullo. Es muy egocéntrico, muy altanero, altanera. Siente posiblemente, corazón, que nadie está por encima de él o de ella. Y aquí al costado, si tú te fijas bien, hay una serpiente, un corralillo, Acuario. Entonces, es una persona que inclusive de repente bota lágrimas de cocodrilo. Pero aparentemente muestra una postura de firmeza. Tú lo has encarado. Tú has hablado con esta persona, pero esta persona, cariño, no quiere dar su brazo a torcer o simplemente ha dicho de que tú la has ofendido, inclusive lo has largado la mano, Acuario. Estás lidiando con una persona que busca posiblemente ponerte más nervioso o nerviosa. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 2 de espadas, cariño. Siento que esta persona, mi querido Acuario, en algún momento, si tú de repente, vamos a suponer que esta persona es tu pareja o es tu ex, y tú has hablado con él o con ella por tus hijos, por la familia, ¿no? O por rescatar algo. Esta persona parece que en algún momento te ha dicho, mira, yo ya no te quiero. Tú te apañarás, tú tendrás que arreglar tu problema. Me da igual la familia, me da igual tu hijo, me da igual tu hija, yo no la quiero, Acuario. Y esto te ha causado daño, tristeza. Pero tú tienes que continuar para adelante, tú tienes que seguir para adelante, porque recuerda que tienes la carta de protección.
de protección. A ti te sabe mal tanta injusticia, pero el mundo es como es, Acuario. Y tú tienes que seguir para adelante. Esta persona ha tenido la cara de decirte, ya no te amo, ya no te quiero, ya no quiero a tus hijos, ya no lo quiero como pareja. Vamos a continuar. Me sale lo que es la carta del mago, cariño. La carta del mago, corazón, sinceramente ellos en estos momentos se sienten como muy seguros. Y posiblemente, cariño, puede ser que muchos de ustedes me dicen, Richard, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué Dios no hace algo? Porque todo le está saliendo bien a ellos. Todo le está saliendo bien a ellos, cariño. Pero hay un Dios que todo lo ve, Acuario. Tú continúa defendiendo lo que tú crees que es justo, corazón. Tú continúa defendiendo. En estos momentos ellos tienen la de ganar. Te soy sincero, ¿vale? Pero vamos a ver qué más me dicen las energías. Tú continúa defendiendo lo que tú crees que es justo. Hay una batalla. Hay una lucha que todavía tú tienes que seguir firme, Acuario. Yo te engañaría, Acuario, si te digo, mañana te busca, mañana las cosas se arreglan, tus hijos se van a reconciliar. No, porque veo mucho orgullo, veo mucho ego por parte de la otra persona, Acuario. Pero tú tienes una carta de defensor, de defensora. Vamos a ver qué quieren decir el tarot de los ángeles. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Dice, 4 de aire. Es hora de descansar o de tomar vacaciones. Concédete algo de tiempo antes de tomar lo que es una decisión. La meditación puede ayudar a verlo todo más claro, mi querido Acuario. Muy bien. Sé que en estos momentos tú, mi querido Acuario, pues estás muy nervioso, muy nerviosa, muy tenso, muy tensa con todo lo que tú estás viviendo. Y es normal, Acuario. Pero no tomes una decisión por la calentura, por la ira. Tienes que tomar decisión, cariño, con la cabeza fría. Vamos a suponer, ejemplo. Vamos a suponer que tú te estás separando en estos momentos de esta persona. Y tú dices, Richard, con tal que me deje en paz, me da igual la manutención. Yo tengo 2 brazos, yo tengo 2 piernas, soy inteligente, voy a sacar adelante a mi familia. ¿Vale? Eres mujer coraje, eres hombre coraje, y me agrada, porque tienes carácter y porque es cierto, cariño, uno puede salir adelante, acompañado, solo o sola. Pero mi querido Acuario, tampoco es justo que esta persona prácticamente viva su vida de soltero y de soltera y tú tengas que esclavizarte. Entonces, mi querido Acuario, no tomes una decisión precipitada y haz las cosas que son realmente justas para tu vida. Vamos a suponer, mi querido Acuario, que tú estás en un trabajo. En ese trabajo te agobian. Tu jefe, tus compañeros, da igual. Y tú me dices, Richard, yo voy a renunciar por mi propia cuenta. Cuando tú renuncias por tu propia cuenta, mi querido Acuario, pierdes todo. Esa es la realidad. ¿Por qué mejor no esperas, mi querido Acuario, que ellos te echen? Y si tú me dices, Richard, no me van a echar, pues abúrrelos, cariño. Ya está. Al fin y al cabo, corazón, te soy sincero, porque yo también he trabajado para otras personas. Un trabajador, cariño, es un número más. Nadie es indispensable en esta vida. No vayas a pensar, mi querido Acuario, que si a lo mejor de repente tú te vas, su mundo se acaba de ese empresario o de esa empresaria. Entonces, corazón, tienes que hacer algo que mejor te conviene a ti. Y lo siento si hay empresarios aquí, pero así funcionan las cosas, cariño. Así funcionan las cosas. Te lo digo por experiencia, mi querido Acuario. Entonces, tienes que buscar también lo que mejor te corresponde, porque, cariño, tú te mereces que te den lo que te corresponde por derecho, porque has sacrificado tiempo de tu vida en ese trabajo. Entonces, mi querido Acuario, y si tú quieres decir algo a una persona, porque recuerda, cariño, que a lo mejor has descubierto algo, es mejor tener todas las cartas sobre la mesa. Es mejor tener pruebas. Vamos a suponer que la Lupe te contó algo, Pepe Lucho te contó algo.
referente a tu pareja, mi querido Acuario, y tú vas corriendo y se lo dices. La Lupe me contó. Y esta persona te dice, trae a la Lupe y que me lo diga en la cara. Y la Lupe, cariño, te dice, ay, Acuario, ¿por qué me has metido en un problema? No, lo siento, pero yo no quiero estar en problemas. Mi pareja se va a enojar. Al final, ¿cómo quedas tú, Acuario? Tú quedas prácticamente como la loca, como el loco. Vas a quedar así. Es mejor hacer las cosas claras. Por eso te dice cabeza fría. Cabeza fría, cariño. Asesórate también. Si está relacionado con la parte legal, tienes que pensar de una forma fría. Vamos a continuar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Acuario. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Acuario. Veo embarazos. Veo embarazo porque ha saltado la carta de la emperatriz. Veo embarazo, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Opción 2, mi querido Acuario. La carta de la luna es un no, Cáncer. Vamos a ver qué te quieren decir el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Me sale la carta del 10 de espadas. Por eso esa imagen de ese ángel, ¿no? Que está prácticamente postrado lo que es en el suelo. Alguno de ustedes, mi querido Acuario, parece como que has tocado fondo. Ya no puedes más, ¿no? Pero tú has escuchado esa frase que dicen, cuando la noche es más oscura, es porque pronto va a amanecer. En estos momentos, Acuario, quizás ni mis palabras ni mis consejos van a poder sanar tu corazoncito. Pero ya está, Acuario, ya tocaste fondo, ya muchas cosas han salido a la luz, ya prácticamente has desenmascarado a una persona. Ahora te toca, cariño, levantarte desde tus cenizas y volver a empezar otra vez. Porque la carta de 10 de espadas, a pesar que nos dicen tocar fondo, cariño, cuando un cuerpo toca fondo, el mar luego le echa a la tierra. Entonces, corazón, ahora te toca salir adelante. Sécate tus lágrimas, Acuario. Sécate tus lágrimas y ve con orgullo por la vida, porque tú has intentado hacer las cosas bien. Esto no quiere decir, cariño, que has fracasado. Ve orgulloso y orgullosa por la vida, mi querido Acuario. ¿Vale, corazón? Vamos acá más cartas. Me sale lo que es la carta del 4 de espadas. Hay una verdad que sale a la luz. Y tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Esta verdad, cariño, te va a llevar al éxito de tu vida. A veces, mi querido Acuario, decimos, Richa, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta persona me deja? ¿Por qué esta persona me engaña? ¿Por qué he descubierto que esta persona me robaba? Cariño, mejor, como se dice, a mal paso dale prisa. Siéntete agradecido y agradecida porque te estás liberando de algo negativo. Y esta situación te va a llevar ¿a qué? A tu fortuna, porque eso era un retraso. Eso era un bloqueo, Acuario. Sé que estás decepcionado, decepcionada de algo, pero no lo tomes como algo negativo. Tómalo como una liberación. Una liberación, mi querido Acuario. Tómalo así, corazón, ¿vale? Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de ustedes, mi querido Acuario, posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Sagitario. Esta persona puede ser delgado o delgada. Muchos de ustedes inclusive puede ser que exista lo que es una distancia, una persona que está en otro continente porque hay una diferencia de hora. Y para algunos de ustedes, posiblemente es una persona que está cerca pero que tiene que tomar lo que es una decisión. Esta persona tranquilamente tiene tatuajes, inclusive algunos de ellos o de ellas, ojos claros. Es una persona buena, ¿vale? Pero tiene que tomar decisiones.
La carta del 6 de oros. Muchos de ustedes, mi querido Acuario, van a recibir lo que es una sorpresa que está relacionado con la recompensa. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, puede ser que inclusive recibes algo extra relacionado con el dinero, mi querido Acuario. O de repente, cariño, te van a dar lo que es la razón. A lo mejor, yo que sé, en juicios, trámites legales o de repente herencias. La carta del caballero de bastos. Vas a sentir mucha química con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero especialmente lo que es un Sagitario. O de repente, cariño, en una reunión vas a conocer a una persona que tiene mucha energía. Quizás por eso me sale elemento fuego. Muchos de vosotros, cariño, puede ser que su mundo está relacionado con la música, con el mundo de la noche, el espectáculo, actores, cantantes, etcétera, etcétera. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Algunos de ellos no superan los 40 años, pero tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti. Veo que esta situación puede estar cerca del mar, de la costa, de la playa, mi querido Acuario, ¿vale? A lo mejor vives en un lugar donde el mar está cerquita a tu casa. La carta de las de bastos. Últimamente sientes una conexión muy fuerte con la parte espiritual o de repente, cariño, tu intuición te quiere decir algo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la carta de las de bastos, cariño, representa el tercer ojo. Todo lo que tu pensamiento o tu intuición te esté diciendo algo, ahí está la respuesta, mi querido Acuario. Te recomiendo que hagas caso de los sueños, porque hay una revelación que vas a tener a través de los sueños. Algunos de ustedes, cariño, van a tener un sueño también con un familiar, o posiblemente ya están soñando con un familiar, especialmente si este familiar no está ya en este plano terrenal, Acuario, ¿vale? Bendiciones, corazón. Cuando uno sueña a una persona que ya no está en este plano terrenal, quiere decir que este personaje, sea cercano o lejano, te quiere advertir de algo o te quiere consolar porque posiblemente algo muy fuerte va a pasar en tu vida. Pero si ellos están a tu costado, mi querido Acuario, tú lo vas a poder superar. Te quiero, cariño. Un besito. Hasta la vista y sé feliz. Ámate, Acuario. Despliega tus alas y encuentra tu camino. Tú has nacido para triunfar. Bendiciones.